visita Carmen Sosa de la Comisión Nacional por el Agua y la Vida. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, estamos a poco de finalizar estos 90 días, se supone, ¿no? Nosotros sacamos la semana pasada un comunicado, el 10, porque pensamos que se vencía esa semana, ¿no? Porque hasta la fecha de la negociación fue en secreto, no teníamos la fecha exacta, solamente teníamos los trascendidos de prensa, pero aparentemente es el 23 el 23. Que finalizan los 90 días. Y bueno, realmente estamos expectantes porque no se ha filtrado ninguna información, salvo que están negociando. Ahora, nosotros como comisión y creo todos los movimientos sociales, este proyecto no tiene forma de ser arreglado, ¿no? Esto es como maquillar a Frankenstein, no se puede. Digo, este proyecto no tiene nada bueno. Ninguna modificación que le hagan seguramente va a seguir incumpliendo con la Constitución, va a tener los mismos problemas ambientales. La única que queda para este proyecto hay que dejarlo sin efecto, ¿no? Tiene que ser nulo, que en realidad jurídicamente es nulo, ¿no? Nosotros hemos presentado muchas acciones judiciales, la Comisión Nacional, redes, FOSE, y en realidad todas esas acciones judiciales han sido suspendidas por un tema de forma y no de contenido. Hasta ahora ningún juez dijo que las razones que expusimos no tenemos razón. Es decir, es más, en la medida cautelar, Recarey, que fue el que tuvo suspendido el proyecto por casi 6 meses, en realidad sí dijo que se suspendía porque había muchas dudas sobre la posible inconstitucionalidad, la afectación a la salud, etcétera, etcétera. Es decir, hizo caso a los argumentos que le generaron dudas, por eso puso la medida cautelar, ¿no? Bueno, así le fue a Recarey, ¿no? Digo, sí. También lo sacaron por cuestiones de forma, porque el argumento fue de que no invitó a la empresa a ser parte de ese juicio. En realidad no, eso no tiene nada que ver, porque la empresa, nosotros el juicio se lo hacemos al Estado. Nosotros con la empresa, te digo, más no tenemos nada que hablar. Acá las explicaciones las tiene que dar el Estado, que fue el que firmó ese contrato espantoso, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando a ver los 90 días, pero, ninguna negociación puede caber a un proyecto que es desastroso de todo punto de vista. Es inconstitucional, afecta a la salud humana, pero no solamente el agua, ¿no? Ya hasta los productores en San José están diciendo que va a afectar el acuífero Raigón, se van a quedar sin la producción. Es decir, es un desastre ambiental y social, así. Este proyecto... Y además con el agregado que en realidad no soluciona un problema de agua, y lo digo entre comillas, porque tenemos que definir si tenemos realmente problemas con el agua dulce. Si nosotros somos los que generamos, los usuarios generamos ese problema con el agua dulce y no es el agronegocio, ese proyecto no va a dar agua para toda la zona metropolitana, ¿no? Ellos ya dijeron que va a dar el 25% de lo que consume la zona metropolitana, y no siempre, porque hay momentos que no va a poder dar agua. Pero además, el único contacto que tuvimos como comisión con el gobierno, que nos llamaron a la Torre Ejecutiva hace 1 mes y medio más o menos, donde fue la Comisión Nacional, y llamaron a otros colectivos también, pero en esa oportunidad llamaron a la Comisión Nacional y fueron varios compañeros. Expusimos todos los problemas que teníamos y ellos a su vez nos agregaron problemas que discutieron en esa negociación, que aparecieron en esa negociación. Por ejemplo, que necesita una planta de generación de energía. Sí. Que va a salir, pero eso no está en el contrato. No está en el contrato y la tiene que... 30 millones de dólares. Falta quien ponga la moneda para esa estación, en realidad. Es una estación, una obra de transmisión que tienen que hacer. Eso no está en los 1.000 millones de dólares que sale este proyecto. Usted estuvo trabajando, igual armando proyecto para eso ya. Ya estuvo armando proyecto. Sí. Bueno, tremendo. Pero no están los 1.000 millones, ¿no? Porque No. ahí lo dijeron. Y además, dado el diseño que tienen las cañerías, ellos habían prometido ingresar a 200.000 metros cúbicos de agua, y resulta que dado el diseño que tiene, parece que no pueden 200.000, que va a ser 140.000. O sea que ni siquiera va a ser el 25%, Sí. De lo cual recordemos que se pierde la mitad, ¿no? Claro. O sea que es pagar 1.000 millones de dólares por algo que va a tener una afectación ambiental terrible, una afectación social, por una solución que no es una solución. Porque es un negocio financiero. ¿Cierto? Es. Una pregunta,
esto en función del periodo pasado y las discusiones que han tenido, era un poco esta que me salía, era de cómo es el vínculo con el gobierno y qué nivel de comunicación hay en este ida y vuelta, porque bueno, recordemos que tanto en este proyecto como en otros, la falta de información fue un tema que estaba arriba de la mesa, los contratos digamos que eran bastante que no se veían, digamos, ¿no? Confidenciales, esos grados de confidencialidad que bueno, que la población y las organizaciones no existían, y a veces, bueno, en estos temas ambientales hasta incumplen con algunos acuerdos internacionales que tenemos. ¿Cómo es hoy? Si cambió, si no cambió, porque también parte de quienes hoy están en el gobierno fueron críticos de la gestión anterior. Sí. Fueron críticos de la gestión y también dijeron que era inconstitucional. Recordemos a Ortuño, que cuando era director de OCE dijo que era inconstitucional, y hace poco en una entrevista que le hicieron en La Diaria, que era de sí o no, cuando le dijeron este proyecto es inconstitucional, dijo que sí. Y bueno, fíjate que en estos 90 días lo que están negociando es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, la OCE, Secretaría de Presidencia, y después de los movimientos sociales, sindicatos, no hay nadie. O sea que sigue el mismo secretismo, ¿no? Ahí va. Así que son Ministerio de Economía, la OCE, Ministerio de Ambiente... los que están negociando. ¿De quiénes son? Ministerio de Economía, en esa reunión estaba Odone, estaba el Ministerio de Ambiente, estaba... Con Ortuño, la Secretaría de Presidencia con Sánchez, y no recuerdo el mío, fíjate que... Y de OCE, me dijiste. Y de OCE también, ahí va. Estos son los que están negociando con el consorcio Aguas de Montevideo. Con Aguas de Montevideo. Exacto. Y yo te iba a preguntar también, Carmen, ¿por dónde venían los tiros, más allá de que nosotros no estemos de acuerdo, pero por dónde ustedes pensaban que podían venir algún tipo de negociaciones? ¿Por dónde venía la blande, no? Porque se supone que 90 días para negociar, ¿qué? Esto de las modificaciones. ¿Cuáles son las posibles modificaciones que puedan tener contento al gobierno y a la empresa como para decir, bueno, después de 90 días llegamos a un acuerdo? ¿Qué sería para ellos? No para nosotros, o sea, ¿qué es lo que estaba buscando el gobierno con esto? Yo creo que como esto es un negocio financiero, lo que están buscando en esos 90 días, a ver cómo, si no hago Neptuno, la empresa, me imagino, la empresa va a estar diciendo, esto me da $1.000 millones. Sí. Bueno, ¿de qué otra manera yo obtengo los $1.000 millones? Haciendo rutas. Darle otro tipo de obras, otro tipo de trabajo. Claro, que Casupá, pues. Pero no llega a eso, ¿no? Esto es un negocio a 18 años, digo, que van a cobrar todos los meses. Sí, claro. Por eso, yo la verdad no me imagino qué es lo que están negociando. Ahí va. Desde el punto de vista del proyecto, cómo está armado el proyecto, no hay modificación posible. Cualquier cosa que le modifiquen, además, digamos, se habló, trascendió en la prensa, por ejemplo, que iban a cambiar de lugar la toma. Cosa que no varían nada, ¿no? Pero además, si yo cambio de lugar la toma, ese es otro proyecto. Tienen que cancelar. Tiene otro impacto también. Porque tiene otro impacto, otro costo. Digo, tienen que cancelar este proyecto y armar otro. No sé, y ustedes presentaron una declaración de nulidad del contrato, ¿no? En la justicia, que está en apelaciones. Sí. Nosotros ahora otra vez presentamos la medida cautelar. Nosotros habíamos presentado medida cautelar. Bueno, hicimos varias acciones, ¿no? Primero, para que no se firmara el contrato, que cayó esa medida cautelar. Y bueno, presentamos otra medida cautelar hace poco para que no inicien las obras. La medida cautelar no fue aceptada también. Es decir, fueron todas chicanas jurídicas que parece increíble, ¿no? Porque en realidad el juez ahora no dio lugar a la medida cautelar por un problema que no era, la palabra no era nulidad, tenía que ser otra, digo, pero nada dijo de los argumentos, ¿no? Igual recursamos. Pero además tenemos el juicio, ¿no? Que el juicio sigue corriendo, ¿no? Porque también esa es la pregunta, ¿no? Que yo me imagino que el gobierno se la debe estar haciendo. Si empiezan las obras, aprueban el proyecto, claro, y la justicia dice, no, esto es inconstitucional, porque para mí, no hay forma de que no digan que es inconstitucional porque no se cumplió nada de lo que dice la Constitución. ¿Y qué pasa entonces? El daño ambiental está hecho, el acuífero Raigón probablemente ya se contaminó, porque... Digo, yo me imagino que el gobierno está barajando eso también, que la justicia diga, no, esto es inconstitucional. Con respecto a eso de la inconstitucionalidad, que bueno, que nosotros nos afirmamos en eso también, pero que, Carmen, ahí vos dijiste que también el que había sido director en oposición en el periodo pasado y que ahora es ministro de Ambiente,
Ortuño, él también afirma que esto es anticonstitucional, ¿verdad? Sí. Él cuando fue director en oposición Sí. de OCE, ¿inició algún tipo de acción? No llegó a hacer. No, y No eso... inició ningún tipo de no. acción. Digo Digamos, tiene que ser la fuerza política, digo yo, Sí. que debería haber iniciado un tipo de acción, mismo ahora, ¿no? Digo, el gobierno perfectamente... Digo porque le van a doblar el brazo y chau. Porque si hay un ministro de Estado, del Poder Ejecutivo estamos hablando, ¿no? Que piensa que un proyecto de esto es anticonstitucional y esto después lo están negociando para que salga, no sé qué es lo que le tienen que sacar para que sea anticonstitucional, pero le van a tener que sacar todo el proyecto. Y sí, y digo, ¿Y no qué tiene- queda? No Nada. tienen nada, no tienen otra. Digo, no hay otra forma. O sea ¿no? que si sale le doblaron el brazo al ministro. Y yo diría que no solamente el ministro, de muchos actores del Frente Amplio dijeron que este proyecto era inconstitucional, Sí, claro. no solo el ministro, ¿no? Y bueno, y sin embargo ahora parece que, como están del otro lado del mostrador, parece que no es lo mismo. Sin embargo, yo te digo, Ortuño lo dijo hace 15 días, ¿no? Ah, mira. Cuando la diaria le preguntó un sí o no, era un peloteo, le dijo, ¿este proyecto es inconstitucional? Sí, dijo. Sin embargo, está negociando, no se entiende. Pero nosotros creemos que el gobierno tiene todas las armas para declararlo nulo, porque se habla de los juicios. A ver, ¿el gobierno puede anular este contrato? Los juicios, para entender, los juicios que le puede hacer La este empresa. consorcio al Estado. Al Estado. Ahí va. Si declara nulo este contrato, si le da de baja este contrato, y bueno, le da de baja y se empieza a hacer otro. Y espera que la empresa le haga un juicio. Yo me pregunto, nosotros ganamos un juicio internacional con Philip Morris por una cuestión de salud, ¿se acuerdan? Sí, que el verdad, argumento sí, era sí. para la sola. Ahora, Cuando estaba Tabaré Vázquez fue cuando eso. estaba Tabaré Vázquez. Digo, ¿alguien piensa que no vamos a ganar este juicio cuando está demostrado que 22 científicos en diciembre del 2024 le mandaron una carta a Orsi y a Carolina Cose diciendo todas las afectaciones en la salud? Que la tengo acá la carta, si quieres se la dejo porque es extensísima. Porque hay ríos de tinta escritos sobre esto, ¿no? Fue una carta extensísima que le enviaron a bueno, antes que fueran presidentes, ¿no? Fue en el 2024, dirigido a Carolina Cose y a Orsi, preocupados por este proyecto y diciendo todos los inconvenientes que tiene exclusivamente en la salud y en el ambiente, ¿no? Entonces, le ganamos un juicio a Philip Morris porque el tabaco es malo para la salud. Digo, ¿cómo no le vamos a ganar un juicio diciendo que el agua Claro. que da va a ser un agua envenenada para toda la ciudadanía? Aparte, a mí lo que más me extraña de esto es que cómo el poder y la plata están por arriba de todo, ¿no? Sí. A veces, ¿no? Porque que los propios políticos que hoy estén en sus responsabilidades quieran correr el riesgo, porque lo que estamos diciendo acá es, yo lo que entiendo es esto, Carmen, viene una sequía igual a la que tuvimos. Y no ¿tá? vamos a tener agua Y igual. no vamos a tener agua No. igual aún andando este No, proyecto en el turno. no. Vamos a poder alimentar menos, seguro que menos del 25% de la población que Y hay 4 tenemos una meses- sequía como la anterior y vamos a tener los mismos problemas de salud Sí. que tuvimos la anterior. Entonces, ¿quién se la juega eso? Porque aparte estamos a la vuelta de la esquina, no es que esta No. sequía ahora puede venir cada 200 años, No, no, pues. puede venir No, mañana, puede puede venir mañana. darse de vuelta porque Sí, es así sí. la situación. No, y ya los científicos dijeron que en el primer informe que hizo en la empresa dijeron que los eventos de salinidad de más de 3 meses se daban cada 100 años. Después arreglaron el contrato porque fue cambiando el contrato y bajaron a 50 años. Los científicos ya demostraron que está en la carta también, si no hay, está escrito, que viene cada 4 años. Entonces, cada 4 años la planta va a estar parada 6 meses. O sea que ni siquiera agua Claro, pues salada. está en discusión también, hasta hay un tema técnico del famoso polder, ¿sí o Bueno, no? el polder es otro tema, ¿no? digo, hay cuestionamientos técnicos de la propia tecnología de la planta en sí. No es solo, digo, está bien todas las consecuencias que trae, el impacto que tiene, Sí, sí. los cuestionamientos legales, constitucionales, y hay un tema hasta técnico de la ¿Cómo tecnología. no podemos utilizada. comer este verso y este garrón, no? Solamente la guita puede convencerte de... Si te digo la verdad, me parece mentira estar discutiendo esto. Eso Yo es lo, lo que yo yo lo te miro digo. y no lo puedo creer. No puedo increíble, creer que Carmen. estemos discutiendo Sí, esto. Además, sí. cuando además hay informes de la misma OCE, no anteriores, que dice que Informe de la que misma no se OCE. puede sacar agua de ese lugar. No, Entre otras informe de la gerencia de agua, que es el último informe que sacaron, es que dijeron que esa agua que iban a sacar de ahí no la van a poder potabilizar. Va a haber momentos que no se va a poder potabilizar. Entonces, no sé cómo estamos discutiendo esto. Es una cosa increíble, ¿no? A mí me parece increíble. No sé.
cuando el gobierno tiene todas las manos para cancelar este contrato y punto, lo cancela y bueno, haceme juicio. Digo, a ver, ¿cómo no te voy a poder ganar un juicio por un tema de salud? Pero aparte va a ser mucho más costoso continuar con este proyecto así como está, pagar todo lo que hay que pagar y que no nos va a dar la respuesta esperada, porque no nos va a dar el agua, a que de repente hasta correr los riesgos, de repente hasta la posibilidad, para mí hay muy poca posibilidad, como decías vos, de perder un juicio de esta característica. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de un servicio esencial y básico y un derecho humano fundamental como el agua. Tenemos ejemplos de otros casos, bueno, que vos mencionabas con el tema de Philip Morris, pero también tenemos ejemplos recientes, con el debate de la seguridad social, que también es un derecho humano fundamental, cuando se llevó al debate, yo me acuerdo, porque de eso me acuerdo que lo estudié en el marco de la campaña del plebiscito, estuve leyendo algo de eso. Los juicios internacionales de Mail Life y otras aseguradoras que cuando cargaron contra este tipo de reforma, marcharon todas, porque el propio CIADI tiene ciertos parámetros para regular esto de cuándo es un juicio por cuestiones de derechos o cuándo es un juicio por cuestiones de intereses económicos. Entonces, por eso no se entiende. No se entiende. No se entiende porque tienen las manos y sin embargo... Digo, y estas cosas, si las sabemos nosotros, obviamente que los abogados del gobierno tienen que retener re claro, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades o no de ir a un juicio de esta característica? Por favor. ¿Y qué riesgo vas a correr? Además tienen a Cereta que se lo dice todos los días. En una radio sí y otra también. Sí, Anulen. Si quiere ir, que lo lleva abogado al juicio igual, pero bueno, se lo salva. Pero... Se lo salva. Pero pero es así, o sea... No se entiende. También es increíble que es toda esta discusión cuando ya tenés un artículo de la Constitución que ya está. O sea, no tendría que pasar nada más. No tendría que pasar nada más. Sin embargo, creo que este artículo de la Constitución ha sido el más violado de todos los artículos de la Constitución, porque desde el 2004 que no se ha cumplido. El más popular, ¿no? O sea, que ese artículo de la Constitución fue un artículo de la ciudadanía, de la población. Ahí Sin embargo, ha sido violado sistemáticamente estos 20 años, ¿no? Si no, no tendríamos UPM, no tendríamos agronegocio. El otro día estábamos en una reunión y hablaban del acuerdo de Escazú y por ahí se miraban y todos tenemos claro que es el acuerdo. Y ahí saltó un compañero y dijo, debe ser el acuerdo más violado en la región, digamos, desde que se generó. Y bueno, y en Uruguay el artículo 47 debe ser el más violado, porque nada de esto tendríamos, de estos proyectos, de esos que yo le decía, ese consumo de agua que tenemos, digo, ¿con quién fue consultado? ¿Cómo gastamos nuestra agua dulce? Sin embargo, la Constitución es clara. Participación, gestión y control en manos de la ciudadanía, punto. Yo tengo que opinar cómo gasto el agua. Bueno, acá tenemos una gráfica que nos trajo... Dame acá si querés. Ahí, ponela ahí si querés, que nos trajo Carmen, que ahí lo que habla fundamentalmente es la huella hídrica del agronegocio y la producción, y bueno, y los diferentes consumos que tenemos. Esto es de consumo de agua potable, humano, y después miren la comparación solamente en los colores y en las alturas. Esto es celulosa, esto es arroz, esto es soja y lo último es carne. Acá falta una actualización que tiene que ver con la tercera planta de celulosa, que obviamente hace crecer esta gráfica, pero básicamente nos da cuenta de lo que son las comparaciones de los consumos. Fíjense que el agronegocio se lleva muchísimo más agua y consumo para ese tipo de producciones que lo que es lo que consumimos por todas las personas del Uruguay, que es lo rojo. A esto hay que sumarle, el otro día tuvimos una charla de hidrógeno verde, de que viene lo del hidrógeno verde. Falta el hidrógeno verde. Ahí, claro. O sea que se van sumando negocios al tema del agua. Y ya paso un aviso porque el 30 en FOSE, el miércoles 30, los compañeros que hicieron esta gráfica, porque estos datos son del 2019. El miércoles 30, 19 horas, tenemos los datos actualizados al 2024. Y el adelanto es que ahora pasó por lejos, obviamente, la celulosa, porque acá no está la tercera planta. Claro. Y ahora sí va a estar la tercera planta. El miércoles 30 que va a haber una actividad. Una actividad donde los compañeros en FOSE, 19 horas, donde presentan los datos actualizados. Y estos 356 millones de metros cúbicos, ¿no?, que dice agua potable, que sería el de uso humano, ¿está descontado el 50% que pierde OCE? No, eso es la mitad que eso. Eso es la mitad. Es la mitad porque OCE pierde la mitad. Exacto. O sea que consumimos la mitad de eso. La mitad de esto. Y el agronegocio consume todo eso. Sí, todo lo demás. Entonces, por eso yo decía que tenemos que ver si en realidad tenemos un problema de agua, claro, o tenemos que
rediseñar cómo utilizamos cómo se nuestra utiliza agua. el agua. Exactamente. Porque en realidad no sé si tenemos. Y acá, como decía él, no está contado el hidrógeno verde, no está contado las empresas de agua embotellada que también toman. Y que no Tampoco- pagan el canon que deberían pagar además. Nadie paga el canon. Acá nadie paga ningún canon. Se lo de- dice lo- la hoja de ruta del hidrógeno verde. Nadie paga. Por ahora no se paga, así que la podemos usar. Bueno, ese es uno de los debates que se dio en la charla el otro día en el PIT-CNT. Lo que pasa que es bastante contradictorio. No sé la posición que tienen ustedes a nivel de la Comisión Nacional del Agua y la Vida, o los compañeros de FOSE, qué es lo que piensan de esto. Pero es un debate para dar, porque por un lado bueno, tenés todo ese agronegocio que te consume agua gratis, es un recurso, es una materia prima para ello. Por el otro lado, hay países que cobran esto del canon, pero claro, nosotros hay que ver cómo es un tema muy peligroso. se unen estas dos cosas, pues nosotros tenemos que el agua es un derecho, no una mercancía. Entonces, cobrar un canon, No. vos también como Estado, como país, ya estás diciendo, bueno, yo esto lo mercantilizo y lo cuantifico, ¿no? Y Igual vale tanto en el mercado. Es muy discutible igual ahí, porque si no, el agua embotellada te está, No, por eso, te pero está ya cobrando. está pasando, es lo que yo digo. Claro, ya por está un lado pasando. tenemos que es un derecho humano fundamental, que no es una mercancía. Por el otro lado tenemos que ya se utiliza para este tipo de producciones y que por eso va a haber que complica- legislar con respecto a eso. Yo creo que hay que hablar mucho antes. Porque a mí me parece que, como tú decías, en los países donde se cobra, ¿sabés lo que pasa? Estas empresas ganan tanto, pero tanto, que capaz que en algún país dice, bueno, está bien, te pago. Te robo todo, pero te pago. Entonces caer en eso es decir, cobrar por lo que es un derecho humano, me parece que como definición no está bien. Nosotros en la comisión pensamos eso, no está bien. Sé que es muy injusto lo que se está haciendo acá, que no pagan nada y se llevan todo el agua. Pero también cobrar, mercantilizar el agua. Y yo digo, en la situación en que estamos en el mundo y estas empresas que ganan tanto, va a llegar un momento que van a decir, bueno, ya tiramos bastante la piola, está bien, ahora te pago, te dejo seco, no te dejo nada. Pero te pago igual porque igual me sirve, porque Claro. es mucho lo que se gana. Primero eso. Segundo, ¿quién va a controlar eso? En este país del no controla. Acá no se controla nada. No. Acá nadie controla. Suponete que legislamos que te cobro tanto. ¿Quién lo va a cobrar? Nadie se lo va a Nadie. cobrar. Ningún gobierno se lo va a Claro. cobrar. ¿Entendés? Entonces yo creo que tenemos que hablar mucho y mucho sobre eso, ¿no? Es como las multas que le ponen, por ejemplo, a UPM y todo lo demás, que son multas de risa. Irrisorias, claro. Primero que son multas de risa. Y aunque fuera de mucha plata, cada 10 eventos que tiene UPM de destrozar el medio ambiente, Se con registra suerte uno. lo encuentran en uno, con suerte, lo encuentran en una. Bueno, y eso le cobro. Y capaz que UPM me dice, sí, te pago igual, te estoy secando los ríos, te pago. Entonces, yo creo que es un tema para hablarlo y discutirlo mucho, ¿no? Sí. Digo, es un tema difícil. Sí, es un tema muy difícil. Surgió esto justamente en la charla del hidrógeno verde Sí, es un tema y había difícil. posiciones encontradas. Yo, a priori, si me tengo que cerrar a banda Sí. sin mucho pensar, mantengo la posición esta que tienen ustedes, que fue la que, Claro. sin conocerla, había dicho yo antes con respecto a esa contradicción es de una- cobrar y derecho humano. Pero sé que también es muy contradictorio porque, no sé, pongo el ejemplo de la Coca-Cola, por ejemplo. Sí, sí. La Coca-Cola, Montevideo Refresco, en otro país, consume agua, obviamente, Sí. y energía. No paga nada. Nada. Ninguna de las dos cosas. O No sea, paga nada. porque energía prácticamente se la lleva gratis, porque ahora la va a buscar un mercado mayorista que se la venden gratis. Y agua nada. Y agua no paga nada. Nada. No paga No, nada. No, lo que pasa es que ahí hay que empezar a discutir también el fin, el uso Hay que discutir el y uso. los niveles. Eso es lo que hay que Y discutir. los niveles, porque en realidad, discutir si el vos uso. vas a reglamentar, a cobrar, a multar por exceso de uso, o lo que fuera, como lo que se termine saldando, tendría que ir no tanto por el consumo de agua potable en sí como consumo humano, sino por el fin y el uso que se le da Es el uso. a esa agua. Claro. Es lo Y mismo los que, niveles, ¿no? Porque vemos que son Es lo una mismo que- diferencia abismal entre es una lo cosa y mismo otra. que el hidrógeno verde. Tenemos que discutir para qué y para quién. Bueno. Eso es lo mismo. ¿Para qué y para quién? ¿No? Digo, Eso sí, digo, a ver, algo que traía acá, ayer justo estaba conversando con Alejandra Apulia, de Paysandú. de Paysandú, sí. Estuvimos charlando un rato, y porque quería interiorizarme un poco con esta noticia que hubo del cambio de proyecto, que también por ahí se va a venir algo parecido con esto, y el tema de la comunicación, de cómo lo comunican, De cómo lo comunican. y lo que genera en la sociedad.
Porque bueno, salieron algunas notas con que la empresa había cambiado, que había cambiado las chimeneas para un lado, que usaba menos superficie. Esa no es la Entonces, discusión. yo le preguntaba justamente, Esa no es la ¿y cómo discusión. están ahí? ¿Esto contempla algo? No, bueno, porque estaba la defensa del ambiente, declararlo como área protegida, la defensa del río. Ahora aparece un puerto que van a hacer porque no pueden entrar por caminería con toda la infraestructura, entonces van a hacer un puerto que van a también tocar parte del monte nativo, una isla que va a ser provisorio y que después lo van a sacar y que las barcazas puedan... Entonces, bueno, por ahí la nota que, no me acuerdo si en El Observador salía o por algún lado, donde, bueno, lo mostraba como que también el gobierno decía como, bueno, la empresa cambió el proyecto, se modificó. Uno lo leía y decía, bueno, contempla lo que se pedía. Pero bueno, en realidad ahora... El 24 va a haber una actividad en Paysandú a la cual vamos a tratar de concurrir y planificar alguna otra, justamente para sacar eso y difundir de que, bueno, los cambios que se están haciendo no contempla. De hecho, la encuesta pública que están juntando firmas los compañeros en la intersocial. Claro, y a veces lo que nos está pasando en los movimientos sociales es que nos ponen de qué tenemos que discutir, ¿no? Ponen sobre la mesa algo y nos dicen, bueno, vamos a discutir sobre esto. Y en realidad la discusión no es esa. Para mí la discusión es una sola. ¿En qué proyecto país yo necesito el hidrógeno verde? No sé, alguien hizo un proyecto país que necesito el hidrógeno verde, ¿enmarcado en qué está esto de hidrógeno verde? ¿Para qué lo quiero? ¿Para quién? ¿Es para exportar? Y bueno, si es para exportar, ¿qué es lo que me deja? ¿Cuál es el pasivo ambiental? Porque es increíble, en ninguno de estos proyectos, aparece el pasivo ambiental. Aparecen los puestos de trabajo que se van a ganar, no es lo que se van a perder, ¿no? Porque se ganan algunos, pero se pierden un montón. No que de hecho no hay seguridad de eso, porque ya Además, teníamos informaciones de que estos puestos eran empresas con trabajadores del extranjero, que se iban a instalar en Colón, que no iban a estar en Paysandú. ¿Dónde están los que se pierden? Como acá en Neptuno, los pescadores, los productores, todos se van a quedar sin trabajo. ¿Y dónde están los puestos que se pierden de trabajo? Entonces... No, y hay otra discusión que es la que nosotros queremos poner en este caso, que es el rol del Estado y toda la parte del sistema eléctrico, las dos cosas. Pero entrando en el rol del Estado, ¿cuánto vale el trabajo, Carmen? Eso que vos decís, vale? ¿Cuánto se pierde y cuánto se gana? Bueno, pero nosotros tenemos el ejemplo, que lo puse en la discusión del PIT-CNT ahí, porque había un panelista que era vino de parte del Ministerio de Industria. Y él, bueno, con la ruta del hidrógeno, él mencionó que una de las posibilidades era poder utilizar esa energía para el tema de flota pesada. Y puso el ejemplo de Cairus. De flota pesada. Cairus es un proyecto, es una empresa que se instaló en Fraiventos, que son 8 camiones para UPM. ¿Tá? 8 camiones para UPM. O sea, estamos hablando que es un proyecto de $40 millones que el Estado le subvencionó y le exoneró el 100%. Para 8 camiones, entonces estamos hablando de que, no sé, metele que en cada camión haya 3 personas. No sé, metele que laburen 24/7. Sí, no, bueno, es irrisorio. 24 personas, $40 millones, 24 trabajos, 24 empleos. Entonces, multiplicalo esto por otros proyectos, bueno, el de GIF, o sea... ¿Cuánto es el esfuerzo que hace el Estado uruguayo para una energía que no vamos a utilizar, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que poner para esos tipos de empleos? ¿Cuántos empleos se pueden hacer con $40 millones? Puf. Pero de hecho, digamos... Esa es la discusión. Pero esa es la discusión. Esa es una discusión. La otra es que por ahí el argumento es, bueno, el hidrógeno se va a utilizar en algo, es decir, acá en Uruguay, por ejemplo, estos 8 camiones. Ahora, la discusión también está en decir, estos camiones no vienen a reemplazar 8 camiones gasoleros o 10 camiones gasoleros. No, se van a sumar a una flota que ya existe. Sí, vos ya estás existe. Sumando, no estás reemplazando tampoco y sacando del servicio. Digamos, también por eso que nosotros discutimos esto de que tremendo. para nosotros en ciertos momentos, como está planteado la mercantilización de la energía, no es una transición justa, como queremos nosotros, sino que es una expansión. Más que transición, es expansión para seguir justamente para seguir alimentando el sistema capitalista, sobre todo el primer mundo, ¿no? Está, Digo, sobre todo el primer mundo. Es expandir su consumo y mantener sus niveles de vida. No, y además a veces lo angustiante de estas discusiones es que estamos discutiendo sobre el supuesto que esto es ilimitado. Y esto tiene fin. Claro. Esto tiene fin. Que tampoco ponemos eso en la discusión. Bueno, ¿hasta cuánto se puede expandir este sistema capitalista? No, tiene fin esto. ¿Y quién
¿quién va a alcanzar primero el fin? Obviamente los países del tercer mundo, no vamos a quedar sin agua, sin energía, sin comida, sin nada. Capaz que el primer mundo sobrevive un poco más. Entonces, también tenemos que poner esa discusión. Tenemos que frenar esto. No podemos seguir expandiendo a nivel general. Y nosotros no podemos contribuir a seguir expandiendo esto. Porque esto, a ver, esto es como caminar al precipicio. Esto tiene fin. Es así, es estirar la caminata hacia el precipicio, para adelante. Es la caminata hacia el precipicio, ¿no? Entonces, también tenemos que poner eso. Pero claro, viste, las discusiones a veces en la urgencia de los trabajadores, de querer conseguir un trabajo, todo lo demás, que es absolutamente entendible, Sí, ¿no? claro. Pero nos llevan a que discutamos cosas que en realidad ese no es el problema. El problema es otro. El problema es qué modelo de país queremos. Exacto. ¿Qué calidad de vida queremos? ¿Qué calidad de vida queremos los uruguayos? ¿Queremos seguir comprando agua embotellada? Los que podemos, ¿no? Porque menos del 40% de la población puede comprar agua embotellada, ¿no? Los demás, Bueno, se vio en la sequía Sí, y sí. lo que pasaba con... claro. con la- Entonces, ¿queremos esta calidad de vida? ¿Queremos seguir pagando una energía eléctrica la más cara de América Latina? Digo, cuando la promesa, bueno, no se los voy a contar a ustedes, Sí, la sí, promesa cuando vinieron la energía eólica era que iba a No, y abaratarle, teniendo, porque tenemos ahora, no es que no tenemos. Sí, Ese es sí. el tema. pero Claro. no bajó de precio. No bajó. Hay mucha oferta y no bajó. El problema es el monopolio de la compra de los generadores. Sí, yo insisto en esto de que lo importante es la comunicación, porque bueno, acá en pocos días va a haber algunas novedades, Sí, claro. algunas noticias, así como hubo con esto de GIF, cuando, bueno, se larga información que por ahí es una información que desinforma también, Que porque no desinforma. cuenta la realidad, porque vos hablás con los compañeros de Paisandú y te dicen, che, esto que ustedes ven por ahí en el sur, que parece bueno, que sale por uno de los grandes medios de comunicación, acá no contempla el reclamo que tenemos nosotros. Pero por ahí el que lee la noticia dice, mirá, cambiaron algo, hicieron oídos al reclamo de la población o de las organizaciones. Entonces creo que es importante el tema de la comunicación y poder salir a aclarar o a Sí. replantear cuando aparecen estas modificaciones o estos parches que se quieren hacer. Sí, es el temor de A nivel nosotros con general. esto de Neptuno, ¿no? Digo, que salgan como una victoria, siendo una modificación de Frankenstein, maquillando un poquito a Frankenstein, que sea una victoria. Claro. No. Me doblaron el brazo y tuve que modificar. Exacto. Primero, esto evidentemente, si estamos en esta situación es por la lucha popular, ¿no? Porque si este proyecto no hubiera habido una medida cautelar en agosto, ya se estaría Sí, claro, construyendo. se hubiese firmado mucho antes y ya Ya estaba firmado, digo, o sea, si hubiese, sí, claro, lo hubiera firmado mucho antes ya estaríamos. Estamos en este impas sobre el gobierno porque tuvimos 6 meses de impas. Claro. O sea que fue por la lucha popular que se frenó. Y si ahora lo estamos discutiendo, y creo que está sobre la mesa el tema, es un tema de gobierno y también la gente tiene el tema, también ha sido por los movimientos populares, porque en realidad el gobierno nunca habla de este tema, ¿no? Entonces, ahora el temor es que, bueno, que venga una modificación, diga, bueno, por un triunfo por la lucha del gobierno que peleó para esta modificación. No, claramente hay que decir, esto no tiene modificación posible. La única modificación es anularlo. No hay. Y yo le voy a dejar la carta, porque esta carta no trascendió y está firmada por 22 científicos que lo hicieron rapidísimo en 3 días, después más científicos se querían, que fue enviada a Yamandú Orsi y a Carolina Cosa en diciembre, diciendo lo alarmados que están por este proyecto que va... No la subieron a Twitter como la de los Sí. economistas. No, porque ese si sí. No, capaz esta que es no la de tuvo los 111, tanta- pero de la buena. Y ¿cuál es la...? ¿Te acordás de la carta de los 111 economistas en contra del plebiscito? En contra del plebiscito. Pero este es el otro lado, de los otros Y la- Bueno, esa no trascendió. Nosotros la publicamos y ¿Cuál es eso... la posición de la comisión con el tema de la represa en Casupa? Esa famosa. Bueno, te diré que me voy a hacer un poco de historia, ¿no? La primera vez que yo era funcionaria de OCE, además de militar en la comisión. Y en el 2012, 2013 empezaron a funcionar las comisiones de Cuenca y los consejos regionales por la reforma constitucional. Cuando hubo, no sé si se acuerdan, en el 2013 que empezó a salir agua marrón de la canilla, que fue la primera alarma que hubo así visible, en una comisión de Cuenca de Santa Lucía, la gerenta de agua potable del momento, el gobierno presentó 10 medidas urgentes para el Santa Lucía para empezar a revertir, cosa que no pasó, ¿no? 2013, cosa que Sí, no sí. pasó el Santa Lucía. Una de esas medidas era
tener una represa en Casupá como alternativa. Te estoy hablando del año 2013. Ahí apareció la represa Casupá. Fue una presentación que se hizo en la Comisión de Cuenca y después nunca más se... Sé que hubo algún estudio de impacto ambiental, creo que salió ahora en la prensa, que hubo algún estudio de impacto ambiental en el año 2012, pero después, ahora reflotó. Entonces nosotros lo que decimos con Casupá, que es casi como Neptuno, nosotros no sabemos nada. No, claro. No hubo participación, no sé qué dice el estudio de impacto ambiental, no tengo la opinión de los científicos. No sé, capaz. Pero esa historia era la que supuestamente Tabaré Vázquez le había dejado el proyecto pronto. Claro, supuestamente Ahí va. estaba pronto hacer, para... ¿no? sí. Ahí va. Ya había un proyecto. Nosotros, si había un Se lo dio en la no, mano y todo, parece. Ahí va. Nosotros no sabemos, digo por la ciudadanía, Sí, 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 la Comisión claro. de Cuenca, consejos regionales, Nunca se discutió. nunca se discutió ni sé lo que. Entonces, sé que no hay nuevos estudios de impacto ambiental antes de dar a... Digo, yo veo al ministro salir a decir que ya Casupá lo tenemos que hacer sí o sí. ¿Y dónde están los estudios de impacto ambiental? No sé cuál es el presupuesto del estudio de impacto ambiental, que dicen esos 22 científicos que firmaron esa carta, ¿qué es lo que dicen, no? Digo, ya alguno se pronunció que tenía serias dudas, porque no nos olvidemos que Casupá está en la misma cuenca del Santa Lucía. Claro. Entonces, si yo el Santa Lucía lo tengo abandonado, que está sumamente contaminado por la cuenca, el tratamiento que le estamos dando a la cuenca del agronegocio, de todo lo que ya sabemos, si tomo agua de otro lugar en la misma cuenca, no sé cuánto tiempo más voy a demorar en tener la misma situación que el Santa Lucía. Claro. Lo digo yo sin saber, supongo, digo, ¿no? Ah, pero es algo Sí, habría que ver lógico. qué estudios hay, en A realidad, ver, conocer... ahí va, no sé qué estudios hay. Digo, lo que opinamos en la comisión, ni que sí ni que no. Bueno, vamos a discutirlo, vamos a ver qué dicen los científicos, qué dicen eso. ¿Qué dice salud pública? Lo que más nos alarma, que en todos estos años, Nunca aparece. en todas las comisiones de Cuenca, consejos regionales, no sé si he visto 2 o 3 veces a algún representante de salud pública. Por ejemplo, Pero Carmen, yo sentí, o capaz que sentí mal, que aún con el proyecto Neptuno, el gobierno tenía pensado en construir Casupá. ¿Eso es así o no? ¿O está Sí. muy verde todo eso? eso por declaraciones de prensa Ahí va. dijeron que tenían, pero ya te digo, no tenemos opinión, no tenemos opinión ni siquiera de salud pública. Digo, es algo más loco que en estas negociaciones, No, que el pero ministerio... si no entra en el presupuesto, si no entra en ningún plan de ninguna empresa pública, si no entra, no se va a hacer. O sea, eso se tiene que hacer ahora, en este periodo, tiene que entrar ahora, en esta Ahora, en el discusión presupuesto. presupuestal de este año. Y digo yo que sí, no sé, porque ya te digo, Porque es un dinero. todo lo que sabemos por la prensa, ¿no? Y además lo alarmante es que en esta negociación que se está haciendo, que me olvidé decir, no está salud pública, ¿no? Estamos hablando de la calidad del agua y en las reuniones, no solamente que no está la ciudadanía, los movimientos sociales como deberían estar, no está salud pública. Parece muy loco, ¿no? Cuando está diciendo, los científicos están diciendo que esta agua es agua de mala calidad que va a enfermar a la gente. Pues salud pública no tiene opinión. Nosotros pedimos ya hace meses una reunión con salud pública. Nos contestaron que muchas gracias, que en la brevedad nos iban a dar la entrevista. Hasta ahora, Espera, nada. espera. Porque queremos decir, bueno, y salud pública no tiene nada que decir. Una cosa, estamos hablando del agua. Bueno, si les quiero contar una cosa, porque esto me sorprendió, que yo miraba y no lo podía creer. Cuando hicimos el juicio, que tuvimos un día 10 horas y el otro día 4 horas, cuando terminó con la medida cautelar, estaba sentado el abogado, estaba sentado yo, y ahí al lado estaba el representante de salud pública. El representante de salud pública le decía, Juan, ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué me citaron? Yo estaba en el medio y lo miraba él. No sé, pensalo de 5 minutos, flaco. Y lo miraba Juan y Juan miraba para arriba así. ¿Por qué estoy yo acá? ¿Yo qué tengo que ver con esto? Claro. Entonces que yo digo... Desubicado poco. Si me lo hubieran contado creo que no lo creo, pero yo lo miraba y yo decía, pues yo no puedo estar escuchando Claro. esto. Así estamos. Y no tenía idea por qué estaba ahí. Una cosa... Salud pública. Bueno, Bien. Tengo algunos mensajitos antes de despedirnos de Carmen. Buenos días, compañeras y compañeros de AUTE. Lo que nos preocupa es qué opinión tiene en general este gobierno. Muy interesante el tema, gracias, nos dice José Cabrera. Judith nos dice, claro, acá nadie paga canon por el uso de nuestros bienes comunes, sin importar si su uso hay afán de lucro o no.
También nos dice, buen día compañeros, es de no creer, pero tenemos que defender y pelear por lo obvio. Saludos a Carmen por parte del plenario María Romana. Saludos compa Alejandro Barragán. Sí. Roberto Brito también nos escribe, acá estamos trabajando y conectándose a una nueva emisión del programa. Saludos para todos los compañeros y a cuidarse del temporal. Y yo antes de despedir quería solo leer una partecita del artículo 47 de la Constitución que dice: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Pero déjame agregarte una cosita. El consorcio de Montevideo Este, en lo que se afirma para decir que cumple la Constitución, es que no se va a distribuir el agua. Claro, ellos hacen todo, pero van a distribuir. Y yo quiero leer lo que dice la URSEA. La URSEA, el Poder Ejecutivo. Dice, la prestación del servicio público de agua potable a terceros comprende desde la captación de agua bruta, superficial o subterránea, su tratamiento o potabilización y el transporte hasta los usuarios. La URSEA. Toda la cadena es abastecimiento. La URSEA dice esto.